Como nos dice Hechos de los Apóstoles, que surgieron críticas dentro de la comunidad porque, sobre todo, los que procedían del mundo griego. Cuando se dice de proceder del mundo griego se refiere a los que procedían del mundo pagano. Ya sabéis que los primeros cristianos había un núcleo que estaba constituido por aquellos que procedían del mundo judío. Jesús era judío, la Virgen Santísima era judía, eligió 12 apóstoles judíos y eligió 72 discípulos que eran judíos. Ese núcleo primitivo que aparece ahí tiene que abrirse a todas las naciones, según lo que el Señor mismo resucitado les había dicho. Ir y predicar y enseñar a todos los hombres todo lo que yo os he enseñado a vosotros. De modo que la misión fundamental de la Iglesia tiene que ser la predicación de lo que el Señor nos ha enseñado. Pero como está el aspecto también de caridad, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, recoger en tu casa, darle techo al que va de camino. De modo que también urge la caridad. Jesús también había dado de comer, como dice el Evangelio, pasó haciendo el bien y curando las enfermedades de los que le eran presentados, como signo de que Dios estaba entre ellos. Entonces, la dimensión caritativa es también una dimensión esencial de la Iglesia, cosa que entre nosotros también existe y debe de existir siempre. Y esto es una realidad. En la primitiva cristiana es igual, pero siempre, fíjate, siempre aparece lo de a ese le ha dado más que a mí. O es que a mí no me has dado esta vez lo que yo necesito. Y así aparecen rencillas, cosas. En los primeros cristianos igual. Y entonces los apóstoles dijeron, no está bien que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y también de la oración y de la palabra de la predicación para administrar los bienes. Elegid vosotros, de entre vosotros, hombres honestos, hombres buenos, hombres íntegros, hombres leales, y de esa manera poner orden a la cosa, y nosotros nos dedicaremos a la predicación y a la oración. No penséis que la predicación es una tarea suave y tranquila, sino que tiene también muchas renuncias y necesita mucha preparación en oración para decir no las opiniones del predicador, sino que lo que tiene que hacer el predicador es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces eligen a una serie de varones, ¿verdad? Esteban, en primer lugar, Felipe, Nicanor, Parmenas, Timón, Nicolás. Eligen un grupito de estas personas para que se dediquen a esa y ordenar bien las cosas. ¿Ves? Esto tenemos que entenderlo también nosotros, que las comunidades humanas, como somos todos limitados y débiles, y tenemos muchos tipos de debilidades, ¿verdad? Pues entra dentro de lo probable que surjan algunos roces. La verdad que es que estos roces se aminoran e incluso yo creo que se suprimen con el espíritu de fe. Cuando toda una comunidad está viviendo con espíritu de fe y ofrece a Dios todas las cosas, se van aminorando y se van diluyendo muchas de las dificultades que de no estar anclados en Dios aparecerían con una fuerza enorme. Porque todo el mundo tiene rabia, enojo, mal genio. Claro que evidentemente. Cuando digo que cada uno somos un cóctel de fragilidades. Y como el Señor, si nosotros estamos enraizados en Cristo, entonces el Señor nos da luz para ver dónde están nuestros defectos y nos da gracia para poder salir al paso de esos defectos
Y entonces aquí es donde ya uno pone también su granito de buena voluntad en lo que el Señor quiere. Y entonces lo que hubiera resultado a una persona de vosotros imposible dominar ciertas cosas, pues resulta que se convierte en algo no solamente posible, sino que se hace. Y conforme se va ejercitando uno en esta situación, incluso encuentra gozo y tranquilidad. El gozo de que está todo bien puesto y en orden, le va quitando uno importancia a cosas humanas que antes se le daba muchísima importancia. Conforme uno se ancla más en Dios, todas estas cosas empieza uno a encontrar una palabra pues de comprensión. Y encuentra uno enseguida mucha facilidad para justificar y reconocer que somos débiles, frágiles, que hoy me pasa a mí, mañana te puede pasar a ti, y entonces se supera, pero se supera con Jesucristo, con el Señor, si no, no se supera. En cuanto uno se aparta de Jesucristo, empieza a aparecer todo el embrollo que llevamos en el corazón, que es un lío, pero un lío terrible. Empiezan a emerger envidias, celotipias, el deseo de venganza, ya me las pagarás, ya verás cómo te coja por el medio, y todas esas cosas que son tremendas. Cuando el Señor está en medio y hay buena voluntad verdadera de solucionar las cosas, empiezan a solucionarse. Y entonces la vida en algo muy llevadero. En el Evangelio conocemos la escena de la multiplicación de los panes y los peces y del intento que hicieron de proclamarle rey. Dice Fulton Sheen que fue en esta ocasión cuando su corazón se apartó totalmente de Jesús. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote, apóstol, elegido de Dios, era ambicioso, codicioso, que deseaba ser el ministro de Economía del reino que iba a fundar Jesús. Y las categorías que había en la cabeza del señor Judas Iscariote no eran descubrir el valor de los bienes naturales, tales como la verdad, la justicia, la amistad, sino que en su corazón ocupaba un lugar primero lo que para él eran los bienes mundanos, los bienes de este mundo, la riqueza, la gloria mundana, el que me estimen, que me consideren, que yo quiero ser el primero. Cuando todo el mundo empezó allí, después de la multiplicación de los panes y los peces, a un rumor de que este es nuestro rey, de queremos que este sea nuestro rey, y ver la reacción que tuvo Jesús, que fue de empujarlos a la barca y él irse solo por ahí al monte, entonces dijo, este hombre ha desperdiciado la ocasión que tenía para haber sido reconocido rey. Y me ha hecho a mí, porque siempre el egoísta siempre se mira a sí mismo, y me ha hecho a mí la Kuski. Eso de la Kuski, ¿verdad? Es que ha frustrado todos mis proyectos, todos mis deseos, todas mis ilusiones. Yo ya me veía ministro de Economía y el hombre nos ha lanzado a todos a la barca, ¿verdad? Y él se va por ahí a rezar al monte solo. Vaya, vaya, vaya con la que nos ha liado a todos y a mí, porque ha perdido la ocasión si todo el mundo estaba de acuerdo, si le querían hacer rey, 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niñas, ¿cuándo se va a presentar una ocasión como esa? ¿Ves? Y ya ahí el corazón de Judas no comprendió nada de Jesús, ni su mesianismo a través de la obediencia al Padre de la cruz, no entendió nada. Esto podría pasarnos también a nosotros, el ilusionarnos con proyectos puramente humanos
y no descubrir el gran proyecto de Jesús, que para eso vino, como dice San Pablo en la primera carta a los Timoteos, vino para salvar a los pecadores. Para eso vino. No vino para enseñarnos un sistema de cultivo o unas artes mágicas por las cuales un bocadillo se convierte en 5.000 bocadillos. No ha venido a eso. Ha venido a salvar a los pecadores. Para lo cual, lo primero que tenemos que entender es que nosotros, por ser hombres, estábamos encerrados todos en un misterio de pecado. Eso está muy claro. Santo Tomás lo explica muy bien. Una cosa son los pecados personales y otra cosa es el pecado de Adán. Dios había dado a Adán una justicia original con una serie de capacidades y de ventajas y de bienes. Claro, nosotros una de las cosas terribles que tenemos es la ignorancia. Y le había dado una capacidad intelectual maravillosa para penetrar en la verdad de las cosas, en su sustancia, y descubrir lo que son a los ojos de Dios y valorarlas en todo lo que son y hacer una graduación de la dignidad en cuanto al ser. Todo eso le había dado Dios una integridad, estaba todo en orden, la razón estaba sometida a la voluntad de Dios y a la razón estaba sometida la parte más inferior del hombre, los sentimientos, la afectividad, la imaginación, todo. Todas las pasiones del alma estaban sujetadas por la razón y la razón sujetada a Dios. Y entonces lo que ocurrió allí es que por el pecado se le quitó a la naturaleza humana todos esos bienes. Y ahí es donde nos encontramos nosotros. Como nosotros somos de naturaleza humana, aunque no hemos pecado personalmente como Él en esa rebelión, pero como dice San Pablo, en Él todos pecamos. Y desde ese momento hemos nacido con un desbarajuste interior tremendo, que va siendo cada vez mayor en la medida en que no ejercitamos el don de Dios que nos ha dado en el bautismo, ¿verdad? Y a la medida en que nos apartamos de Dios y nuestra razón, nuestra voluntad, nuestra memoria y todo está centrada en las criaturas y no en Dios nuestro Señor. Los bienes naturales son buenos. La familia, el matrimonio, la justicia, la verdad, la sensibilidad artística, la creatividad artística, la cultura, la ciencia. Estos son valores buenos, ¿verdad? Pero de todos esos valores nosotros tenemos que ejercitar aquellos que Dios quiere según el plan que tiene sobre nosotros y que ciertamente nos revela si nos acercamos a Él incondicionalmente. A Dios no se le puede poner condiciones. Cuando un alma se acerca a Dios incondicionalmente, con plena sinceridad, queriendo conocer lo que Dios quiere de ella, Dios se lo revela. Lo dice el canon cuarto, para que te encuentres, Señor, el que te busca. Y el Señor no deja de iluminar a los que se acercan a Él. El mismo Señor dice, el que me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él y nos revelaremos a Él. Y esa revelación es diciéndote lo que quiere Dios de ti. Se lo dice a todos, a un esposo, a una esposa, a un laico, a una religiosa, a un sacerdote, a un obispo, al papa. Se lo dice Dios a todos, con la condición de que se acerquen a Él y que se alejen del pecado. Entonces es cuando el Señor empieza a hablarle interiormente, como dice San Pablo. ¿Acaso ignoráis que sois templos de Dios? Quien destruya ese templo
por el pecado, Dios le destruirá a él. Le destruirá a él quiere decir que no la admitirá en su compañía, no le admitirá en su cercanía. Y nosotros tenemos que entender esto bien, como lo dijo Jesucristo. Hay muchos de nuestros contemporáneos que si oyeran hablar a Jesucristo y obrar a Jesucristo, le volverían a condenar y cogerían piedras para lapidarle, es decir, apedrearle hasta darle muerte. Eso lo hicieron muchas veces los fariseos. Y el fariseísmo consiste en esto, en la resistencia a creer, la resistencia a aceptar que el Señor sea su Señor. Ese es el fariseísmo. Bueno, total, que eso puede suceder a un laico y a una religiosa que no reconocen el señorío de Dios. Hipócritamente se puede vivir la vida matrimonial. De modo que esto es una situación de debilidad. El Evangelio nos muestra a Jesús cómo empuja a los apóstoles y la barca para que vayan al otro lado. Jesús se retira y cuando es de noche, por la noche, viene a ellos andando sobre las aguas. Y eso quiere significar algo. Él está por encima y es Señor de todo, incluso de la naturaleza, como lo es también de la historia. Por eso no tenemos que temblar cuando se encrespan las olas de la historia. El cristiano verdadero tiene que estar mirando todas las cosas, pero a la misma vez no temblando, sino sabiendo que el Señor es Dios de la historia y que todo concurre para la salvación de los que el Señor quiere salvar. ¿A quién quiere salvar el Señor? Te preguntas. A todos los hombres. Ahora los hombres no quieren salvarse, porque sí quieren salvarse según la idea que cada uno tiene. Uno tiene más fe en la ciencia que en Jesucristo, en el dinero que en Jesucristo, en una pastilla que compra en la farmacia que en Jesucristo, pero el que quiere verdaderamente salvarse se acerca a Jesucristo. Como dice Jesús, quien está en el bien no tiene miedo a acercarse a la luz. Si tiene miedo a acercarse a la luz es porque su vida es oscura y está llena de pecado. Por eso tiene miedo. Y al acercarse a Jesús pone en evidencia la luz de Jesucristo, la ilumina sobre la realidad suya y no la puede ocultar a esa luz. Entonces nosotros tenemos que ser humildes y ir al Señor y decir, Señor, mira, soy un pobre pecador, pero quiero acercarme a ti. Ayúdame. Yo no quiero alejarme nunca de ti, porque yo te reconozco como mi Salvador, como mi Señor, el enviado del Padre a este mundo para salvar a los pecadores, y yo soy un pecador. Y entonces empieza uno a entender el lenguaje de Dios, que es el lenguaje del amor, porque no rechaza al pecador. Al pecador humilde no lo rechaza. Rechaza al pecador soberbio, recalcitrante, que se enroca en su orgullo, en su pecado. Ese sí que el Señor no lo puede. Pero no lo puede como no se puede unir dos polos del mismo signo, que se repelen. No puede decir Dios es poder y decir el otro no, el que puede soy yo. Porque yo soy un hombre y soy mejor que todo. Y levanta el pecho así y la mirada de la cabeza con arrogancia y la barbilla para arriba, así. Que se han creído Dios, que es poderoso, más poderoso soy yo. Luego le cae una teja de arriba y ahí tienes al poderoso. El Señor, en el día de hoy, le vemos andar sobre las aguas. Es el Señor de todo lo creado. Pero además, otro milagro que hace es que llevaban andando para ir a Cafarnaúm, o sea, navegando, contracorriente, porque se estaba levantando unas olas fuertes y demás, y entonces habían andado unos 25 o 30 estadios. Entonces, desde el lugar donde multiplicó Jesús los panes y los peces hasta Cafarnaúm, habría que calcular a ver cuánto habría, pero más o menos, sabiendo el lago de Genesaret y tal, puede ser que fuera unos 20 kilómetros.
y ellos llevaban andando 25 o 30 estadios. Un estadio son unos 220 metros, que era lo que tenía de largo un estadio de competición. Unos 225, una cosa así, metros. 30 estadios, pues unos 13 kilómetros. Y sin embargo dice que llegaron inmediatamente, que llegaron enseguida. Y esto sí que es importante, y es que con Cristo se avanza mucho más rápidamente que cuando no está Cristo y están las olas encrespadas. Están las olas encrespadas, Cristo está dentro, se llega rápido. Y por un camino dice, anda, pero ¿cómo ha sido esto? Si ha sido muy rápido. Entonces, no, nos pasa también a nosotros, ¿eh? Que puede estar uno trabajando y trabajando y trabajando y no consigue nada, y encomienda todo al Señor y va con el Señor, y lo que antes parecía imposible de conseguir, ¡pum! ¡Pum! Ya está. Y se ha conseguido. Es una cosa, yo creo que todos hemos tenido experiencias más o menos de alguna cosa de estas. Quiero decir con esto que se solucionan muchas cosas, ¿verdad? Y el Señor, a una situación de tristeza, después si uno se acerca a Dios, ¿verdad? Pues produce una alegría muy grande, porque Dios tiene esta capacidad. Entonces, como conclusión, lo que tenemos que hacer es no extrañarnos de situaciones tirantes que se pueden producir dentro de la Iglesia. O sea, no escandalizarse de esto. La fragilidad humana y esto. Las que sean cosas malas que haya que apartar, esas se apartan, evidentemente. Y la Iglesia lo hace y lo está haciendo. En cuanto al tema del Evangelio, ¿verdad? Lo que nos quedamos admirados son de varias cosas. Primero, que el mesianismo de Cristo, su reinado, no es un reinado de este mundo. Y por lo tanto tenemos que entenderlo bien, que a veces hacen acusaciones a la Iglesia. A ver, la Iglesia en 20 siglos, ¿qué es lo que ha hecho? No es su misión el resolver la problemática del trabajo, del terrorismo, de lo que sea. Eso es obra de los hombres. Nosotros lo que tenemos que resolver es la curación del alma. Y ahí es donde tenemos que estar dispuestos a eso y colaborar todos, cada uno según su estado y la gracia que ha recibido. Los laicos también son iglesia y tienen que participar, evidentemente que sí, que tienen que participar. Pero en tal que iglesia, su función fundamental es llevar a los hombres a que amen a Dios y procurar de esa manera su salvación. Y esa es una tarea que tenemos que realizar. A la misma vez, si a uno le ponen allí de administrador de Cáritas parroquial o de lo que sea, pues que lo haga y que lo haga bien, porque es una tarea de la cual el hacer aquello que se ha encomendado bien, que es lo que se llama la munificencia, depende también de su salvación. Y cada uno tiene que hacer bien lo que se le ha encomendado. Y nada más. Que Dios nuestro Señor nos ayude a todos a abrirnos a su palabra, a su gracia, a acogerla y a vivirla. Que así sea.